Buenos días. La Alcaldía de Medellín y la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra les dan la bienvenida a la 9ª Fiesta del Libro y la Cultura. Solicitamos respetuosamente a candidatos a cargos de elección popular, a sus voceros y representantes, abstenerse de hacer propaganda política durante el evento. El tema de este año es leer la vida, una invitación a valorar lo cotidiano, la casa, el barrio, la ciudad. Leemos la vida en esas particularidades que nos definen y que además son los temas que permanecen en las obras de los escritores y amigos que nos visitan durante estos días. La fiesta, toma otra vez, estará lo mejor. 2 puntos, letra y risa, paréntesis, puntos. Paso la hoja, en la fiesta, toma otra vez. La palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. 9ª Fiesta del Libro y la Cultura, 11 al 20 de septiembre. Invita a Fundación Taller de Letras y Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Medellín. Todos por la vida. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la programación que realizamos con entidades aliadas, quienes con sus aportes y reflexiones nos han ayudado a construir una agenda de interés para todos los públicos. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y a utilizar el hashtag #FiestaLibro. El día de hoy y mañana, en este auditorio, tenemos el seminario de lectura infantil. ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura infantil? Cada año nos planteamos la pregunta y cada vez encontramos respuestas diferentes. Este es un seminario para que los grandes se pongan al día sobre el universo de los niños, de la mano de los autores que han decidido retratarlo. A continuación, los dejo con Diana Gutiérrez Torres. Muchas gracias. Vamos a continuar con otra muy bella ponencia, porque ya se van a dar cuenta quién es Olivier Dussot. Nació en Rhodes, Francia, en el año 1963, escritor, ilustrador y diseñador gráfico que, aunque es arquitecto de profesión, se dedica a crear historias para los más pequeños, trabajando en diferentes editoriales desde que empezó con la literatura. Fue fundador y director de la colección Juventud de Ediciones Roge hasta el año 2001. Entre sus libros podemos destacar Lobo, que es un texto muy conocido por todos, un libro que escribió e ilustró en el año 1995 y que estuvo galardonado en la Feria del Libro de Bruselas en el año 1996. Obtuvo el Pichot d'Or, ofrezco disculpas pero de francés poco, en el año 1997. También ha diseñado escenografías para la Feria del Libro y la prensa joven de Saint-Denis. Démosle un cálido aplauso de bienvenida y vamos a disfrutar de esta segunda conferencia. Gracias. Bonjour a tout le monde. Es un gusto para mí estar en Medellín y en Colombia hoy por varias razones. Primero, porque tengo un libro que ha sido traducido acá. Y cuando hacemos libros para niños es muy complicado, en fin, conocer su trayectoria, ¿no? Y de hecho no sabemos si el libro va a permanecer, si va a durar, si va a gustar a los niños, y ignoramos todo de esta geografía algo milagrosa, ¿no? Ver sus libros, saber sus libros en esos países tan lejos de su lugar de producción es mágico, ¿no? Quisiera también saludar a un amigo mío que se llamaba Evelio Cabrero Parara, que es alguien que hace mucho para la literatura para los más pequeños, que es un amigo mío que actualmente está en Brasil, y estoy muy honrado por estar en su país para hablar de libros para niños, de literatura infantil. Eso es como una presentación
como sencilla, lo más sencilla posible de mi recorrido. Me encontré en los libros para niños un poquito por casualidad, porque mi primer libro, que se llama Jojo la Masha, hice un primer libro que era como un cuaderno que yo había destinado a mi hija, que en ese momento tenía 3 años, era en el año 93. Y esta historia, varias personas me dijeron, tienes que mostrarla a un editor. Ese editor lo conocí, lo encontré, eran las ediciones del Rouergue, es una pequeña editorial en mi ciudad donde nací, ¿no? Natal, en el sur de Francia, cerca de Rodez, una ciudad pequeña. Y entonces este libro ha sido publicado 6 meses después de que yo lo entregara, lo llevara, y conoció un éxito nacional e internacional bastante rápido y me sorprendió muchísimo. Me sorprendió la rapidez con la cual ese libro había sido conocido en una producción francesa que sin embargo era bastante como pletórica y abundante, ¿no? Porque hay que saber que el libro, la literatura infantil en Francia es un poquito la gran revolución de la literatura en el siglo XX. Hubo cosas extraordinarias que ocurrieron. Entonces a mí me sorprendió ese éxito y pronto me ofrecieron estar en la dirección de esta editorial literatura juvenil. Entonces las cosas ven que llegaron muy fácilmente para mí, llegaron muy sencillamente. Entonces yo dije, sí, voy a dirigir una colección de libros para niños. La voy a liderar, a dirigir, pero solo voy a trabajar con jóvenes autores de cualquier lugar, de la escuela francesa, del exterior. No tenía ninguna a priori, ninguna limitación. Tenía el conocimiento de los libros infantiles, pero había leído algunos cuando era niño, pero había mucho menos que ahora, sobre todo en Francia, ¿no? Entonces arranqué en esa aventura y tuve encuentros extraordinarios. Eso es un efecto un poquito de bola de nieve, como decimos en Francia. Yo no sé si ustedes usan la nieve aquí para sus dichos, pero eso se fue formando así como una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Y nuestra editorial era percibida como muy innovadora en Francia y en el mundo entero, creo, porque gente como Isol, Misenta, que ustedes conocen, porque han sido atraídos también y vinieron a los libros para niños porque gracias a la visibilidad que tuvieron con esa colección, ¿no? Estos son como ejemplos de Sudamérica, como el de Bianchi, que montó una editorial en Buenos Aires. O sea que sí es verdad, hubo un efecto, un impacto bastante importante de esta colección. Y nosotros, como éramos una editorial pequeña, teníamos la voluntad, obviamente, de trabajar la imagen, digamos, global de la editorial. Por lo tanto, ustedes aquí no lo ven, pero todos los libros eran cuadrados. Y esos libros los llamábamos los libros cuadrados. ¿No han hecho el otro archivo? La primera historia es esta, la historia de Jojo la Masha. Me han solicitado también hablar un poquito del encuentro entre el dibujo y el texto en los libros para niños, en la literatura infantil. Y yo al principio no provengo de la literatura o del mundo literario. Mi formación era diferente. Todo mi recorrido profesional y mis estudios se hicieron con un lápiz. Yo siempre zigzagueé en mis estudios para dibujar todo lo que pudiera. Nunca aprendí a dibujar, sino que siempre dibujé. Cuando veo a los niños hoy les digo, no dejen de dibujar, porque si no, algún día tendrán que volver a aprender a hacerlo. El dibujo para un niño es el primer lenguaje. Él dibuja antes de hablar y es un medio de comunicación, su forma
de dirigirse a los demás, también su forma de hacer regalos y la atención que llevamos a su dibujo es muy importante. Entonces, este dibujo yo nunca lo olvidé. Tenía un papá que dibujaba mucho, pero él dibujaba fuera de sus horarios laborales y para mí siempre ha sido un regalo lindo el que me hizo él, porque al menos había un adulto que me indicaba que el dibujo era algo importante o podía ser algo importante. Él lo hacía para su tiempo libre, en su tiempo libre como diversión, pero yo lo hice como una profesión, menos al principio, pero fue un medio que me ayudó a tener un recorrido hacia la arquitectura y luego hacia el grafismo. Entonces, 1993 también es un año, un periodo particular, ¿no? Porque es la llegada de los computadores en las editoriales, en las agencias gráficas. Y también es la primera vez que se puede tratar la imagen y el texto simultáneamente. Y el libro y la literatura infantil tiene dos recursos esenciales, la imagen y el texto. Entonces, eso también generaba muchas posibilidades. Y el Rouergue, la región del Rouergue ha sido considerada como una editorial muy gráfica. Eso es una palabra que aún no entiendo, pero que puedo explicar como un buen encuentro entre el texto y la imagen. Cuando era niño, mi sueño era hacer afiches, y hacer afiches era cruzar dos medios, el texto y la imagen, para tener un tercer elemento que emergía, que era el mensaje. Y yo tengo el sentimiento de que cuando hice este primer libro, que era Joshua Mash, yo tenía un dibujo. De pronto vamos a ver algunas imágenes y van a entenderlo. No sé si se ve bien la pantalla. Es una vaca que tiene una forma particular. Una vaca. Se lo puedo contar de esta forma. Es una vaca que se mueve. Bueno, entonces esta vaca tiene una forma particular. Es su dibujo que trae un poquito la historia, ¿no? Ahí está bien. Bueno, este personaje que tiene una luna sobre la cabeza, tiene una cola en forma de estrella fugaz, de a poquito va a perder todos sus elementos durante la historia, por la noche, y se va a desaparecerse y se va a desconstruir. Entonces, como lo ven, tomé ese ejemplo como ejemplo, esta obra como ejemplo, porque yo solo podía ser coautor y coilustrador en ese libro. Yo no podía imaginarme la historia sin haber dibujado antes ese personaje, cómo era y cómo es ahí. Para mí, ahorita estaba calculando cuántos libros ilustré para los demás. Yo creo que ilustré 3 libros para terceros. Y yo creo que hice 90 más o menos solo. Y para mí es muy importante dominar completamente el texto y la imagen. Y alguien en Francia habla de mi trabajo como un trabajo sobre el juego. Entonces no sé si aquí tendrá sentido. Obviamente es un juego de construcción, pero es un juego como cuando tenemos 2 piezas que queremos ensamblar, juntar, y siempre hay un poquito de juego, un pequeño espacio entre ambas piezas. Y el espacio que yo busco en la literatura, en el libro para niños, en la literatura juvenil para niños, es este pequeño espacio que hay entre lo que se ve en la imagen, lo que se lee en el texto y que permite lo imaginario. Es una puerta apenas entreabierta en la cual el lector va a poder proyectarse.
Y me pregunté también por qué no me gusta o por qué me llama menos la atención. Me llama menos la atención libros que serían destinados a los adultos. Eso siempre es despreciativo, porque los libros destinados a los adultos es despreciativo en Francia, ¿no? Pero en Francia lo es. Pero a mí me atrae menos porque en el niño está ese juego. Y quisiera decir acá que si hacemos libros para niños, es porque los niños son un público maravilloso. Desde ya ellos están dispuestos a recibir cosas extraordinarias en las historias, ¿no? Desde un principio. Es verdad que aquí podemos construir vacas así, hay animales que están parados, animales que hablan, que hacen cosas increíbles. Y es verdad que no nos preguntamos, pero para un niño parece extraordinario, es curioso, es un poquito perturbador. Pero yo sé que este público está dispuesto a recibir todo en cuanto a novedades. Es un público curioso que pasea entre las imágenes, que siempre está pendiente. Y es verdad que es un público ideal. Entonces, ¿por qué hago libros para niños? Literatura infantil es esencialmente porque los niños son un público maravilloso. Y es verdad, cuando hago mobiliario, cuando hago escenografía, es que siempre me atrajo este mundo, esa curiosidad. Y el niño, lo que tiene en común con el ilustrador es el hecho de que dibuja y que escribe al mismo tiempo, a la diferencia de que hay momentos en la vida del niño en que el dibujo se desliza un poquito hacia el texto, o sea, se abandona un poquito el texto, de lo que podemos pensar, y el niño ya no dibuja cuando empieza a tomar en consideración otras señas como las cifras o las letras que se convierten en letras y pierden su abstracción. Entonces ahí yo me cuestiono y pienso, pero ¿cómo hará un niño, cómo hace un niño, sobre todo cuando es pequeñito, en los libros donde hay textos, para tener esa capacidad de leer imágenes, por ejemplo? Ese es un buen ejemplo, lo vamos a mostrar. Leer imágenes y hacer abstracción del texto. Eso es extraordinario. Yo creo que un adulto es incapaz de componer con una imagen que tenga informaciones bárbaras hasta ese punto, ¿no? Entonces todo eso es lo que yo quiero rendir homenaje al público de los niños, porque estamos un poquito en el terreno de ellos, y en este intercambio, cuando veo el título de la manifestación sobre lo imaginario, si tenemos nosotros imaginario, porque los niños nos lo devuelven bastante bien, o porque de pronto se lo quitamos nosotros, no sé. Hay algo muy artístico también en la literatura infantil, es un poco particular, es difícil de decir porque no es realmente una obra de arte. Pero cuando uno es autor ilustrador, en lo que a mí se refiere, yo soy dibujante y quiero olvidarme de que yo sé dibujar. Yo tengo ganas de no representar, estoy en el invento total, en la invención total, y pienso que el niño también se plantea las cosas de esta manera. Estamos en las mismas condiciones que el niño. El niño, como lo explica un pintor que se llama Dubuffet, es un neoprimitivo, podríamos decirlo así. Nosotros nos olvidamos. El niño sabe que no sabe. Y eso es genial, porque no podemos... para componer con eso es magnífico, es una maravilla, porque él parte del principio que no lo sabe todo, y nosotros estamos en una posición en la que debemos olvidar de que supimos. De pronto es complicado lo que estoy diciendo, pero bueno, por lo tanto es un terreno de entendimiento entre el autor y el ilustrador y el público niño, el niño. Y para mí es verdad que eso es el terreno ideal de libertad, porque como lo ven en un libro no hay pesadez, no hay gravedad, no hay obligación de hacer esos libros. Es el espacio más libre que existe en el mundo, uno de los espacios más libres, en el que nos permitimos inventarlo todo. Entonces para mí es
Es un elemento indispensable el libro en mi cotidiano, imaginar historias. Yo que sé, de pronto el mundo para mí no está perfecto y de pronto tengo ganas de proyectarme en otra parte, pero es verdad que cuando estoy frente a un libro, cuando construyo una historia, cuando la estoy construyendo, cuando mezclo palabras, dibujos, así, es mi mayor placer. Soy autor de libros infantiles por eso, por esta razón, pero al lado de eso también es verdad que trabajo con otros soportes, pero nunca con la misma jubilación, con la misma alegría. Obviamente me encanta trabajar el grafismo, afiches, escenografía, pero donde realmente me encuentro, donde me encuentro es bastante particular, porque de pronto es más bien donde me estoy buscando, es en los libros infantiles, la literatura infantil. Les voy a mostrar ahora otro ejemplo, y eso tiene que ver un poquito con el juego que existe entre el texto y la imagen, ¿no? Ese pequeño juego que mencionaba en el libro infantil. Ese es Ricitos de Oro y los tres osos, sí. Es una versión que está hecha solamente con números, con cifras. Y aquí la apuesta de este título consistía en contar la historia original, pero utilizando solamente cifras, se llaman números, más bien. Entonces es la historia original. Lo curioso en esta historia es que los adultos ven números y que los niños ven figuras. Es una historia que conocen ustedes aquí, Ricitos de Oro y los tres osos. Luego hay juegos de palabra puramente franceses que esa es una historia que hemos leído muchas veces, que estaba en gancho, ¿no? En permanencia sonaba en mi carro, pero decidí después hacer otra historia después de esta. Para mí el libro, cuando hablamos del libro para niños, la palabra más importante es primero el juego, ya se lo dije, el juego entre la realidad y lo imaginario, el imaginario, entre el texto y la imagen, y sobre todo es esta libertad que vuelve eterno, ¿no? En la interpretación primero. Nosotros, autores ilustradores, somos primeros intérpretes, y tengo el sentimiento de que un libro que tiene éxito es un libro que permite múltiples interpretaciones. Y me gusta pensar que algunos niños, cuando descubren un libro a los 2 años, es que los niños tienen la facultad de leer y volver a leer 100 veces las mismas historias. Y cuando vuelven a descubrir, cuando redescubren, es mi felicidad. Cuando un niño, 5 años después, descubre un libro que había leído cuando era más chiquitico y que dice, ay, pero eso no lo había visto, se me pasó, no había visto esto. Entonces yo concibo los libros un poquito como un gancho de ropa, ¿no? Cada uno cuelga lo que quiere ahí. Si es un sombrero, lo pone a la altura que le interesa, de pronto lo va a colgar más arribita más tarde, pero para mí el libro es la libertad. Cuando estamos en medios creativos, como tengo la suerte de hacerlo desde hace casi 30 años, cuando tenemos esa suerte, pues el libro es algo maravilloso, porque en todos los países del mundo la palabra libro y libre son muy cercanas, excepto en Francia, donde se llama un libro, no se sabe por qué. Para mí
es verdad que es la libertad que yo estoy buscando, anhelando y que siempre traté de transmitir en esas editoriales. Ustedes mencionaron que en el 2001 yo había salido de las ediciones del Rouergue, esa editorial original. Es verdad que durante unos 10 años yo hice otras cosas y solo fui autor e ilustrador, ¿no?, con otras editoriales. Y hace 5 años las ediciones del Rouergue me volvieron a llamar para que volviera a esa editorial, pues que me vio nacer finalmente. Entonces yo sigo siendo editor y siempre con la misma preocupación, la de innovar, de hacer cosas nuevas. Para mí la novedad, no sé, es importante estar bajo el signo de la novedad, porque tenemos un público que solo compone con la novedad. Yo no veo por qué no ocuparíamos el espacio del libro con la voluntad de siempre hacer algo muy nuevo. Es un privilegio, entonces a mí me gusta hacerlo así. Eso es lo que yo les puedo decir un poquito de mi trayectoria. Yo pienso que podría contestar a preguntas de manera más precisa. Yo no soy muy conferencista, o sea, me gustan los diálogos. Es difícil hablar de esas obras porque hice 90 y ninguno es parecido al otro. Entonces aquí vieron, por ejemplo, un libro hecho con collages, otro que se hizo en computadora. Trabajo también con acuarela, con acrílico, con bolígrafo, con todos los materiales. Y justamente para que no me encierren en un tipo de narración, ¿no? Entonces trato de estar también permanentemente en movimiento, de componer cada vez, de unas formas de narrar, de contar que estén tanto en la imagen como en el texto. Y estoy inencerrable, digamos, en términos de ilustración. No quiero que me encierren, ¿no? Tengo una trayectoria en el libro que ahora ya tiene por ahí unos 20 años y voy a seguir haciéndolo seguramente mucho tiempo, pero los invito a hacerme preguntas si lo quieren hacer. Puede ser acerca de la edición en Francia, del libro, de lo que ustedes quieran. También tenemos la suerte de tener muchos libros. Yo creo que la producción de álbumes por año es de unos 8.000 a 10.000 ejemplares, unos 10.000 nuevos títulos por año. Entonces yo no sé cómo se percibe esto aquí, es una diferencia que debe ser tremenda. Somos un país es realmente favorecido, ¿no? Al punto que de pronto hasta hay demasiados. Yo no sé, voy a esperar sus preguntas porque habíamos acordado hacer una parte, digamos, que estuviera más en el intercambio, porque si no yo puedo hablar durante horas después, obviamente sobre temas más precisos. Voy a coger el audífono entonces, si me disculpan. 1, 2, son, ¿c'est bon? Oui, c'est bon. Perfecto, bien pueda. Dos, aquí está. Muy buenos días. Usted comentaba ahora que, o sea, que a un niño se le recomienda no dejar de dibujar, que si es posible siempre esté dibujando. Yo quisiera saber, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo un niño de 12 años que le encanta dibujar. Pues sería mi sueño que fuera un ilustrador. Pero pues ahora él dibuja lo que quiere, ¿no? Y lo hace muy bien. Yo quisiera poder como darle, no sé, como un consejo, como de pronto un ejemplo de vida, un ejemplo desde lo que ha sido su experiencia,
¿qué tendría que hacer para que no se desanime, para que ese siempre dibujar esté con él, para que de pronto la rutina diaria, la cotidianidad y los eventos de cuando ya llegue pues a toda esta adolescencia y la etapa adulta no se pierda, o sea, él siempre tenga esa pasión por el dibujo, la conserve siempre? Déjà au départ, il a de la chance. Il a de la chance Suerte que vous encouragiez son... porque usted está animando su pasión. Après, c'est vrai que Luego, moi, quand es verdad que j'ai eu de la chance yo d'avoir tuve des la suerte de parents tener padres que me totalement encouragés. animaron, J'étais pas opposé en tout cas. me incentivaron, me animaron y nunca se opusieron a eso, ¿no? Durante mis estudios. Y les debo confesar que yo entré a una escuela de dibujo y personalmente al cabo de 6 años no me aguantaba ya el hecho de que me evaluaran, porque para mí era una pasión tan grande que tenía dificultad para entrar o a mañarme, digamos, en una producción que podía ser evaluable con notas. Entonces, eso es algún peligro, digamos, del dibujo, ¿no? Cuando dibujamos, hacemos dibujos, estamos en los márgenes. Es cuando hay que pasar al otro lado del margen, que ahí sí que hacer un paso más importante, ¿no? Pero me parece genial animar a un niño a que dibuje, y si usted lo quiere animar realmente, pienso que debería animar su curiosidad, por un lado, sobre exposiciones, sobre lo que se está haciendo, pero también animar su curiosidad puede permitirle acceder a exposiciones, tener como más ánimos. La curiosidad es importante en el dibujo. Saben que el dibujo es una mecánica, aprendemos a dibujar lo que existe y nos vamos haciendo un musculito en la cabeza que nos permite después dibujar lo que no existe. Entonces el dibujo es una práctica y hay que animarlo a dibujar lo que existe para que algún día, es una mecánica sencilla, finalmente eso pasa desde el ojo a la mano para poder irse, es un vaivén entre lo que existe, lo que dibujamos, hasta que en algún momento, algún día, pasamos de la cabeza a la mano directamente. Es un ejercicio, ¿no? Pero yo diario dibujaba, cada día dibujaba. Algunos de mis libros están hechos, los publiqué a partir de dibujos que había hecho hace 20 años. Es una sedimentación el dibujo. Trabajar con el dibujo es así. A veces registramos formas, nos nutrimos, nos alimentamos finalmente. Nútralo, aliméntelo. Hay que nutrirse con lo que existe a la vista. Si quiero ser realmente generoso con él, gracias a usted, también hay que ofrecerle material, equipos, porque siempre es bueno cambiar de material para dibujar, pasar de los pequeños cuadernos donde dibujamos a escondidas a las telas grandes o grandes pinturas, encontrar a gente o personas que manejan otro sistema de representación, que puede ser la computadora, pueden ser telas grandes, formatos grandes, el papel que templamos sobre marcos de madera cuando se pone la pintura para evitar que se deforme. A mí eso me desesperaba cuando era niño, cuando el papel se iba deformando. Lo aprendí mucho más tarde eso. De hecho, no hice escuela de dibujo y son unos ilustradores que también me enseñaron más adelante a aprender todas esas cosas. Pero es verdad que hay como un mínimo de técnica en el dibujo, ¿no? En Francia, los niños que quieren practicar el dibujo, yo los envío a la escuela de arquitectura, porque es una super escuela. Aprendemos muchas cosas allá sobre muchos temas, pero no son especialistas de nada. Entonces, pues, se puede hacer fotografía, se puede hacer dibujo, y con el dibujo se puede ir adelante. Yo nunca dibujé un plano de arquitectura y soy arquitecto. Y la arquitectura es algo bueno, porque dibujamos cosas que no existen.
antes de que existan, ya es una cosa, pero cuando somos estudiantes, al ser estudiantes, lo peor es que dibujamos cosas que nunca existirán. Entonces, es verdad que en todo eso, lo imaginario, o sea, va creciendo. Eso es por la parte... en Francia sí, funciona de esta manera. Yo lo dije antes, mi padre dibujaba y él se encerraba en una piecita muy pequeña para dibujar y el sábado apenas podía, se iba para allá y se iba a dibujar, perdón, afuera. Y llevaba sus acuarelas y todo para pintar. Y ver así a un adulto, un pariente, una persona cercana, ver que lo convierte en una diversión y como una felicidad, así eso valora mucho, mucho la intención del dibujo, ¿no? Entonces yo creo que es esto, hay que animar a los niños, a todos los niños. Yo pasé ayer por una escuela, tenía un bolso lleno de dibujos que miré por la noche y me llegan muchísimo los dibujos de los niños. Uno no mide hasta qué punto es importante el dibujo. Porque hay psicólogos, psiquiatras, todos los que empiecen por sí están analizando los dibujos para analizar situaciones. Y no se mide la importancia de esta palabra, que fue la primera palabra de la humanidad, la palabra del niño. Entonces, yo soy un militante al 100% por el dibujo, para que los niños se expresen, porque es un sistema, es un principio de la expresión que es formidable, maravilloso, y hay que animarlo. Pero insisto en que el material, los equipos, los útiles, ¿no?, son muy importantes para trabajar la herramienta, aunque fuera solamente como para poner a funcionar sus músculos. ¿Le contesté bien a su pregunta? ¿Ayudé a su hijo de pronto con mi respuesta? ¿Sí? Tenemos otra pregunta. Nous avons une autre question. Con las preguntas y les agradeceremos que se los pasen a la compañera. Vamos a leer la siguiente pregunta, que nos la pasan acá. ¿Cómo es el proceso de entrenamiento de la creatividad apoyado en la literatura infantil? Oula. ¿Ve que repite la cuestión? Le processus commence. ¿Podemos repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Cómo es el proceso de entrenamiento de la creatividad apoyada en la literatura infantil? Ben, moi, je pense qu'il n'y a pas de. Pues yo pienso, Il n'y a pas de mécanique. no hay mecánica. On est auteur, illustrateur. Uno es autor, ilustrador o no lo es. Así de sencillo. Voilà, je crois qu'on a chacun un trajet Yo creo que cada uno tiene una trayectoria personal en su infancia y cuando hacemos libros para niños no estamos en pantalonetas con confites sobre la mesa, eso no es verdad. Yo creo que tratamos de... Picasso habla muy bien de esto. Tratamos de volver a estar en condiciones o sea, de estar maravillados, ¿no? De estar sorprendidos agradablemente y volver a encontrarse en situación de infancia. Lo que decía antes es, tratamos de volver a encontrar sensaciones de descubrimiento, de novedad. Volvemos a ser los todopoderosos también, ¿no? Es una cuestión de poder también, ¿no? Ya dominamos una hoja, estamos encima de esa hoja, somos los dueños del mundo. Y cuando uno es niño es lo mismo, se hace lo mismo, se trata de dominar su tema, se hacen pequeñas casitas. Hay un trabajo también sobre la escala en los libros para niños. Casi siempre o siempre estamos trabajando la reducción. Yo estoy haciendo un libro que se llama Play. Era una pequeña aventura que yo imaginaba hacer para los niños y tuve ganas de redibujar y volver a encontrar mis juguetes de niñez, de infancia. Y solamente como para volver a tener una nueva relación con ellos. Volví a comprar todo por unidad, los carritos, los jugueticos. Y volví a ponerme frente a ellos
tous redessiné. y todos los volví a dibujar. Dessiné les Volví a dibujar boîtes las de voitures. cajas, las cajitas de los cochecitos, de los trenes eléctricos, y conté todo lo que evocaban para mí. Y ahí me di cuenta, de hecho, de que todos mis juguetes y todo este periodo de juguetes, de juegos, sea de construcción o no, había sido la época que había nutrido, alimentado mi recorrido, mi trayectoria de autor ilustrador, ¿no? Un trabajo sobre el juego, un trabajo sobre el descubrimiento, un trabajo sobre Les sensations. las sensaciones, sencillamente. Y J'ai fait ce livre-là et c'est devenu une ese libro lo hice y se convirtió en biografía, en autobiografía, casi cuando al principio era sencillamente un catálogo de juguetes, y me di cuenta que finalmente la infancia había brindado valores a los colores para mí. Yo no sé si aquí conocen el Monopolio. Sí, existe este juego aquí, el Monopolio, sí. Ya, entonces ustedes verán que el azul es más caro, más costoso que el azul clarito, el azul marino más caro que el azul claro, que el rojo es más caro que el amarillo, más costoso. Eso le da valor a los colores, y todos los juguetes así influenciaron mi vida. Y es bastante extraño la forma en que funcionamos. Por ejemplo, el tren eléctrico me dio el olor de la electricidad, los trenes eléctricos pequeños o los carritos de los circuitos Scalextric. Y es toda esta relación con los juguetes la que para mí no había cambiado. Yo pensé, wow, eso es lo que buscaba. Esa época de mi vida en que es una época en que estamos así abiertos, despiertos y listos, dispuestos a aceptarlo todo. Ne recherche pas à être un Yo no trato de ser un niño, yo trato de reencontrar las sensaciones, los placeres, las envidias, las ganas y los placeres que tenemos cuando somos niños. Creo que eso es importante. Y efectivamente, muchos de mis libros cuentan la construcción. Es verdad para la construcción de las imágenes, como lo vieron en Ricitos de Oro. También es verdad para la primera historia que les mostré, que es una historia de desconstrucción. Inicialmente es un juego para mí. Esta vaca que pierde sus cuernos, esas manchas suyas que se convierten en nubes, su cola que se convierte en estrella fugaz, su pata que se transforma, perdón, el sol, en fin. Todas son historias de construcción, pero son mis recuerdos, es mi idea, es mi intención en este libro. Y para mí este libro es importante por esta razón también. Me sorprendía que la gente hablara de él como de una historia de transformación. Ustedes saben que cuando se habla de una obra, bueno, la transformación está bien, inventamos, hay palabras que se nos escapan, la transformación para mí es desconstrucción y reconstrucción, y se convirtió en transformación. Luego otras personas lo comentaron, mencionando historias sobre la desaparición, y un día vino una señora a verme en un salón y me dijo, gracias a usted, y le tengo que agradecer por ello, logré explicar la muerte de su papá a mi hijo. Y yo dije, la gran diferencia que tenemos cuando hacemos libros para niños es extraordinaria. No medimos lo que va a ser la recepción del libro. Y si lo midiéramos estaríamos dentro del mercadeo, pero eso a mí no me interesa. Yo parto del principio según el cual los libros que hacemos, los libros para niños, cuando los hacemos son dibujos. Con los dibujos que hacemos también las historias las arrugamos, las colocamos en alguna parte y se abren solitos de una manera que no habíamos calculado o premeditado. Y eso me parece que es lo mejor del libro para niños. Siempre corremos detrás de eso y hay muchos elementos desconocidos. Y eso se parece también mucho a la infancia, porque el niño siempre compone con lo desconocido. No sé si contesté bien a su pregunta. Sí, tenemos una más. Ah, En este auditorio estamos presentes muchos mediadores de lectura y tenemos como una estrategia básica la lectura en voz alta. En este contexto, ¿cómo se lee la imagen? alors, en
En général, bon, dans le livre, Generalmente, en el libro para niños, la literatura infantil es casi un código, siempre hay texto, aunque sea para los más pequeños. Generalmente leemos a niños que tienen de 2 a 4 años, 2 a 4 años. Entonces hay un acompañamiento. La idea cuando uno es autor, yo lo hice, por ejemplo, para El Lobo, que de pronto los niños o algunas personas aquí conocen. Cuando uno es autor, hasta para los más pequeñitos uno trata de encontrar ritmo, música, musicalidad. También tratamos, o se trata de convertir al lector adulto, a convertirlo en actor. Eso yo creo que es importante, porque en la mediación debe haber placer, debe haber entusiasmo. Es un compartir el libro. Un libro está en dos partes, nos da la impresión de que al principio de la vida debe haber un lado para el lector y un lado para el niño que está al lado. Pero más allá de esto voy a profundizar más en eso, porque trabajo con una asociación que, entre otros, importada por Evelia Cabrero Parra, que se llama ACCE, que trata de la lectura para los más pequeños y de la importancia de la lectura para los más pequeños. Entonces yo trabajé con ellos desde hacía como 10 o 15 años. Y es un poquito el otro lado eso para mí, de la lectura, que es analizada, que es mirada, observada, experimentada. Obviamente puedo sacar conclusiones, personalmente me enseña mucho, pero personalmente también se me olvida cuando leo después un libro. Les voy a decir, les voy a contar a todos ustedes que leen libros, a los niños, cuán importante es su papel. Eso tiene que ver con la oralidad, pero también tiene que ver con el compartir el espacio del libro. Primero, el chiquitico, el más pequeño, cuando le leemos un libro, desde las primeras edades, eso es fundamental porque es un refrán para él. El refrán es lo que le permite marcar sus primeros pasos, su primer recorrido. Y la musicalidad, el retorno, todo eso juega en su ritmo, y el ritmo es estructurante para un pequeñito. Entonces el libro, yo mezclo varios propósitos, ¿no? Pero a propósito, el libro tiene una función extraordinaria en su forma. Primero tiene dos lados, dos partes, y tiene forma de embudo un poquito, entonces permite concentrar. La concentración es muy importante para los más pequeños, porque tiene el valor de esas cositas que suenan, de las campanitas para los niños. El niño necesita una cosa donde poner su mirada. Entonces un libro no tiene mejor forma para que se concentre la mirada sobre su mitad, ¿no? Sobre su centro. En su primera lectura el niño no va a mirar el libro, va a mirar la boca del que está leyendo. Eso es para que vean que la oralidad es así. Antes de mirar al libro, él va a leer en la mirada, en el rostro de la persona. Y luego, más allá, más adelante, el libro ya sí se va a convertir en un rostro, pero también en un exterior. Por eso es importante el libro, porque primero es el adulto el que está en la extensión, digamos, del niño, pero después el libro se vuelve exterior, un rostro exterior. Y ahí hablamos de lectura, de mirada conjunta. Es decir, que el niño y el adulto están en yuxtaposición ambos, en la misma, superpuestos en la lectura, y el niño con más autonomía, y de a poquito va a coger su libro solito, cogerlo en sus manos. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de acompañamiento, y eso no es ganado de antemano. Yo, obviamente, solo puedo animar a las personas que muestran el objeto libro, que hacen descubrir su funcionamiento también. Eso es verdad que en cualquier cultura, en cualquier sociedad, necesitamos acompañar a los más pequeños en sus primeras lecturas. Luego, la importancia que tiene la estructuración es muy grande, porque a veces cuando somos padres nos preguntamos, ¿será que le leí bastante a mis hijos cuando eran niños?
Entonces es un espacio de concentración que es muy importante. Y si no tenemos esta concentración desde muy pequeños, la buscamos, la seguimos buscando durante mucho tiempo. Eso asusta mucho, ¿no? Así es, entonces les digo eso porque en Francia, bueno, nosotros tenemos nuestro debate de saber si lo digital, las tabletas numéricas digitales, si tiene la misma función que el libro, y eso ya es otro tema, es otra discusión. En este momento Bien, en tenemos ce una moment, persona nous especial, y es el hijo de una ilustradora, que es un niño, que le pido el favor al principito que baje y te haga directamente la pregunta. Aleja, ¿dónde está el chiqui? Baja, corazón. Ven. Bonjour. ¿Cómo pasaste del dibujo descriptivo y figurativo a lo abstracto como Ricitos de Oro? ¿Y dónde puedo encontrar tus libros? D'accord. Merci. Gracias. Gracias. ¿Le pueden prestar al niño para escuchar un audífono, por favor? Ya que las tiene allí, Gracias. mamá, ya se lo voy a volver a poner. Tranquilo. On va lui replacer un écouteur pour qu'il entende votre réponse. Si vous pouvez patienter le temps qu'il arrive où se trouve sa maman. Merci. Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Entonces, para Ricitos de Oro, para responder a esta pregunta de cómo pasamos de lo figurativo a lo abstracto, está bien, pero yo hago al revés. De hecho, me puse en una situación inversa. Pienso que lo comenté un poquito antes, ahorita. Para un niño de 2 años, por ejemplo, la cifra, el número es una forma abstracta y él compone completamente con señas cada día que son abstractas y él tiene esa facultad y es extraordinario. Porque él no sabe aún que algún día tendrá que entenderlas, esas señas, y que tendrá obligación de entenderlas. Entonces, ¿cómo pasamos de algo figurativo a... Es casi contenido en el libro eso. Yo tenía ganas de que esas cifras, esos números que son abstractos para los niños, se volvieran muy concretos para los adultos. Y que las formas de los osos, que eran muy concretas para los niños, se vuelvan abstractas para los adultos. Bien, es un poquito un reto, un desafío, una apuesta, ¿no? Mostrar que existen dos miradas posibles sobre una misma imagen. Yo hice lo mismo con las letras también en otro libro. Pero también es un juego, es un juego. En Francia tenemos la suerte de haber recibido gente que se divertía así haciendo ejercicios literarios y como Perec, no sé si conocen aquí, Casino en Francia o en Italia, se llaman Loripo. Y yo soy muy cercano al Loripo. Entonces hacemos ejercicios así donde nos divertimos. Volviendo a poner en tela de juicio, ¿no? Como apuesta, ¿no? La forma de contar. Entonces, ¿cómo pasamos al figurativo? A mí no me hubiera gustado hacer una nueva versión de Ricitos de Oro muy figurativa. Y no me acuerdo muy bien ahora de la segunda pregunta. La continuación. Ah, voilà. D'accord. De acuerdo. Los libros, desafortunadamente, yo creo que es difícil conseguirlos aquí. El Lobo ha sido editado por, yo creo que el Fondo Cultural Económico. No sé cómo se traduce, pero
Hay países, hay versiones en Brasil, pero yo no sé si les va a ayudar mucho eso, de algunos álbumes. Es verdad que no es sencillo encontrar los libros aquí, pero hay algunos, al menos hay uno sobre 80, uno de 80, no es tanto, pero me encantó, me dio mucho gusto verlo, ¿no? Ver que es un libro que tiene unos cuantos años ya detrás, ¿no? Y para un autor siempre es una felicidad ver eso. El libro está hecho para eso, para que permanezcan las historias, para que duren. Desafortunadamente en Francia estamos un poquito en el contrasentido, en el cual eso se convierte ya en un producto un poco efímero. Después de pronto en el Internet también, pero debe ser posible encontrarlos en Internet. Y me lamento que aquí no los encuentren, pero ayer pensé, pero ¿por qué con todos estos niños que están aquí y esta voluntad que hay también? Hay muchos autores también, hay ilustradores aquí que tienen ganas de hacer libros, pero sería bueno, ¿no?, que hubiera editoriales acá, que existieran en Colombia. Yo a veces cuento eso, y lo cuento mucho aquí, es que cuando empecé en la edición, Colombia era conocida como el país que elaboraba los pop-ups. ¿Saben qué son esos libros que se abren con ventanitas, que se mueven, que se van abriendo en todos los sentidos? Eran los más lindos pop-ups del mundo y los fabricaban en Colombia. Entonces yo lo comentaba eso y la gente me decía, ¿ah, sí? Por mí, pues a mi parecer es extraño que eso no exista aquí, porque eso podría permitir que nazca un tipo de obras particular por su forma y su contenido, que podía brindar una identidad a la literatura colombiana, ¿no? Desafortunadamente hoy en día esos pop-ups los fabrican en la China. Me contaron que eso había desactivado económicamente varias colectividades o comunidades, y eso es lamentable. Pero también pienso que si de pronto eso pasó alguna vez, eso podrá hacer que nazcan voluntades aquí también, ¿no? Para que haya libros que correspondan a una cultura más bien, en vez de recibir libros siempre de otra parte. Yo pienso que es bueno mantener un foco creativo, ¿no? Una llama creativa. Es charro porque colombianos he conocido en todas partes en mis múltiples actividades. Es gente muy dotada para las 3Ds, para el packaging, para el diseño en 3 dimensiones, ¿no? Son muy competentes. Espero encontrarme también con ellos en los libros algún día. Bueno, Oliver. Bien, Olivier. La experiencia y el acto de que estés con nosotros, compartiéndonos como un arquitecto, enfoca su trabajo en los libros, para imaginar, para interpretarlos y comprenderlos, para las niñas y los niños y para los adultos provocarnos volver a esa mirada de la creatividad. Muchísimas gracias de nuevo en nombre de todos los asistentes, de todo el equipo de trabajo, de la Fundación Ratón de Biblioteca, de la Alcaldía de Medellín, de Taller de Letras, y bueno, démosle un fuerte aplauso. Merci à vous. Les invitamos entonces a la salida a dejar sus equipos de traducción y recordarles que a las 2 de la tarde retornamos, por favor, el almuerzo es libre. Tenemos el taller número 1, Literatura y Arte Contemporáneo, taller número 2, Cerebro, Literatura y Ciencia, y taller número 3, Palabras, Antídoto. Contar historias es fomentar la imaginación y la creatividad. Buen almuerzo, muchas gracias.